Antebrazo. Parte del brazo que va desde la muñeca al codo. Incluye los huesos cúbito y radio. Conflicto de desvalorización e impotencia en mi radio de acción. El sentido o la función del antebrazo es abarcar en la acción y la precisión en los movimientos de lo cercano. Trabajo, hogar, familia, amigos. Tiene que ver con mi dominio de acción y el dominio de dicha acción. Conflicto de desvalorización respecto a tener a alguien en los brazos. Anuria. Supresión de la secreción de orina o disminución por debajo de los 50 mililitros diarios. Puede deberse a varios motivos, como una obstrucción por cálculo renal, por falta de secreción del riñón, por trastornos vasomotores e incluso por la ingesta de fármacos. Conflicto de territorio, uréter. Un sentido biológico puede ser el de impedir que viejos conflictos psicoemocionales salgan a la luz, por la relación entre los líquidos y las emociones, por las consecuencias que eso podría traer. Otro sentido indicaría una incapacidad para marcar el territorio. El olor de la orina se usa en la naturaleza para marcar como propio un territorio, también por miedo a afrontar las consecuencias. Conflicto de territorio. No tengo mi territorio. Conflicto de viejos conflictos psicoemocionales. No estamos sacando algo muy importante y por eso terminamos intoxicándonos. Aguas residuales. Es lo mismo que insuficiencia renal, pero más puntual. Aparato locomotor. Órganos y partes del cuerpo cuya función es moverse y desplazarse. Formado por el sistema osteoarticular, huesos, articulaciones y ligamentos, y el sistema muscular, músculos y tendones que unen los huesos. Conflicto de impotencia y desvalorización. Conflicto de desvalorización, básicamente, se trata de la tercera etapa de la evolución, el movimiento. Tengo problemas para moverme cuando me siento incapaz de alcanzar un objetivo. Para salvarme la vida, mi biología me retiene obligando a otros del clan a realizar el trabajo por mí. Debo hallar la desvalorización dependiendo del hueso, articulación, músculo o tejido afectado. Aparato reproductor. Compuesto por los órganos que se encargan de la reproducción humana, las gónadas. Conflicto de supervivencia de la especie. La función del aparato reproductor es el de la supervivencia de la especie. Las funciones de supervivencia personal, respirar, beber y comer, tienen como finalidad última la reproducción. Hay especies en las que después del acto sexual el macho muere. El resumen de las funciones arcaicas es simple: nacer, respirar, beber y comer para poder reproducirse y morir, en paz. Conflicto con la perpetuación de la especie. Hay una necesidad de largo plazo. Un bebé es un proyecto de largo plazo. Apatía. Falta de emoción, entusiasmo o motivación frente a los estímulos de la vida. Estado de alta indiferencia. Conflicto de renuncia. Es una reacción de parálisis por el peligro que comporta al afrontar algo. Es mejor no emocionarse por la vida, puesto que eso puede traer grandes decepciones, por lo tanto me retraigo de las emociones fuertes y evito así los problemas. Renuncia a luchar por la vida. Es inútil seguir sintiendo. Cualquier salida a esta situación será peor o conllevará peores consecuencias. Renuncia. En el proyecto Sentido, los padres se preguntaron: ¿lo tenemos? ¿Seguimos con esto? ¿Vamos a hacernos cargo? Falta de reconocimiento o incluso agresión por parte del padre. Apéndice.
parte contigua conectada al ciego, intestino grueso, con forma de pequeño gusanito sin salida. Conflicto de pedazo feo o de reservar y guardar el pedazo. El sentido del apéndice es el de guardar alimentos. Para la biología, el apéndice es un reservorio, una despensa donde guardar eso que podemos perder o gastar con facilidad. Es necesario disponer de una comida de reserva por si la necesitamos en un momento de urgencia. En un niño tiene que ver con el dinero de bolsillo. Conflicto de suciedad, indigesta. Por ejemplo, un niño que presencia una terrible escena de violencia entre sus padres. Callejón sin salida, jugarreta, tenerse la jurada a alguien. Apendicitis, me han quitado algo que tenía guardado para mí. Asunto feo que no hemos podido evacuar. Apnea del sueño. Alteración e interrupción del ritmo respiratorio durante el sueño debido al cierre de la parte posterior de la garganta. No todos los que roncan padecen apnea del sueño, pero sí todos los que padecen la apnea roncan fuertemente. Conflicto de supervivencia. Conflicto de la foca. Conflicto transgeneracional. La función de la apnea es la de hacerse el muerto. Es un método de supervivencia, la última protección para que el depredador no te coma. Es una reacción del sistema simpático a un estado de indefensión profundo. También tiene el sentido de impedir aspirar el peligro. Aire tóxico, memoria de muertes por gases o humos en el transgeneracional. Conflicto de última protección, conflicto de la foca. Solución de supervivencia extrema. Hacerse el muerto para no ser visto y sobrevivir a un ataque. También historias de reemplazo de un muerto. Conflicto que aparece cuando uno anda siempre debatiéndose con historias de líquidos en su inconsciente. Deseo de recuperar la protección que teníamos en el vientre materno, donde no respirábamos. Memoria de intoxicación por humos o gases tóxicos. Apoplejía. Es el sangrado dentro de un órgano. Aquí hace referencia a un accidente cerebrovascular que comporta una parálisis, la suspensión de las funciones del cerebro básicamente debido a un derrame cerebral. Conflicto de desvalorización y culpa. Conflicto de rendición intelectual. El sentido biológico es llevar sangre, la sangre simboliza la familia, a la zona del cerebro donde se puede resolver el conflicto. La hemorragia cerebral tiene el sentido de romper con el clan para encontrar ayuda fuera de este. Hay órdenes contradictorias. Por un lado, la necesidad de resolver el conflicto, y por otra, una retirada que produce hemiplegia de esa búsqueda. La isquemia cerebral es dejar de combatir, de buscar una solución o bien la pérdida de territorio intelectual. Conflicto de culpa. Un trompo impide la irrigación de una parte del cerebro que se ve afectada por un poder que no podemos controlar. Conflicto de no poder enfrentar algo o a alguien intelectualmente. Infarto cerebral. Igual que la apoplejía, con un conflicto de pérdida de territorio intelectual. Tiene la función de alejarnos de una lucha, batalla o confrontación. Arco del pie. El arco del pie o arco plantar es la vuelta que va desde el talón hasta el final de los metatarsos. El arco nos ayuda a mantener el equilibrio cuando estamos erguidos, ya que reparte el peso entre las zonas del pie. Conflicto de desvalorización, conflicto de madre.
Necesidad de mayor o menor contacto con el suelo en referencia a dos cosas. A. Sobre la forma de sostenernos y B. Sobre el contacto con la madre. Depende del conflicto. Un conflicto que nos impida estar erguidos puede deberse a un conflicto de desvalorización profunda. Un contacto anormal con el suelo, deformación, pie planos o cabos, puede hacer referencia al contacto con la madre que nos sustenta. Ardor de lengua. El ardor de lengua o glosodinia es una enfermedad caracterizada por un intenso ardor en la zona bucal, sin que exista ninguna anormalidad que la explique. Es una enfermedad de origen desconocido, sin etiología definida, que se caracteriza por sensaciones dolorosas de ardor en la cavidad bucal. Los pacientes refieren una sensación persistente de quemazón, pero la exploración visual de la mucosa y los resultados de pruebas analíticas no detectan anormalidades que las expliquen. El ardor es una señal que nos alerta de alguna cosa. Como suele calmarse al alimentarse la persona, diremos que está relacionado con la necesidad de pedazo, de alimento, de atrapar algo con la lengua. Nos han quitado algo que teníamos asumido como nuestro. También saber que nos van a quitar este pedazo que estoy empezando a saborear. Arritmia. Alteración del ritmo normal de los latidos del corazón. Braquicardia cuando se ralentiza y taquicardia cuando se acelera. El corazón está preparado para cambiar rápidamente el ritmo de sus latidos si se presenta la necesidad. En caso de arritmias, entenderemos que existen ciertas alteraciones en los ritmos de la acción, el amor, la casa, el hogar, nuestra vida, la distribución en la familia y todo aquello relacionado con el simbolismo y la función del corazón. Conflicto. Algo importante en mi vida invade mi casa, territorio íntimo o escapa de él. Vivencia de opresión en relación con órdenes recibidas de la autoridad, ejecutadas contra nuestro deseo o voluntad. El metrónomo de la vida está estropeado. Metro, medida, no, negación, y homo, hombre. El hombre no mide, no controla. Carencia de medidas, límites, referencias de padre. Arteria aorta. Arteria principal del cuerpo que se inicia en el ventrículo izquierdo y distribuye la sangre oxigenada por todo el cuerpo. Conflicto de desvalorización e impotencia respecto a una salida de la casa. Conflicto de territorio. La función de la aorta es la de distribuir la sangre oxigenada por el cuerpo. Es la calle mayor de la corriente de la vida. El corazón es casa. Luego la aorta simboliza la autopista de salida de casa. Conflicto. Pérdida del territorio distal, alejado, o del contenido de éste. Gestión difícil de un territorio alejado, diseminado y al borde de la catástrofe. La comunicación entre el padre y el hijo se ha endurecido. Pérdida total del territorio distal. Conflicto de asfixia respecto a mis descendientes. Mis hijos me chupan el aire. Arteria carótida. Arteria principal del cuello encargada de transportar sangre oxigenada al cerebro. Tenemos 3 carótidas a cada lado del cuello, primitiva, interna y externa. La función de la carótida es la de llevar la sangre, o sea, alimento, la familia o algo de la familia al cerebro, nuestra zona intelectual. Debo defender mis ideas. Conflicto de incoherencia entre lo que pienso y lo que hago en todo lo que es noble para mí y que quisiera expresar pero sin hacerlo. Arteria hepática. Vaso sanguíneo que lleva la sangre oxigenada al hígado para la alimentación de su tejido.
conflicto de desvalorización y carencia. La función de la arteria hepática es llevar la sangre al hígado. Conflicto de desvalorización masculino en una tonalidad de carencia. Extrañar a alguien de la familia con gran intensidad. Arteria mesentérica. Vaso sanguíneo que lleva la sangre oxigenada a los intestinos, el colon y el recto, para la alimentación de su tejido. Conflicto de desvalorización en una tonalidad de familia y territorio. La función de la arteria mesentérica es llevar la sangre a los intestinos, colon y recto. Conflicto de pérdida de territorio distal alejado. Conflictos relacionados con algo sucio que debe ser eliminado y que concierne a la familia. Conflicto de resistencia y repugnancia, de rencor, de contrariedad indigesta, con la apariencia de morir de hambre. Desvalorización por no poder hacer un duelo, no poder enterrar. No poseer ningún territorio, sin capacidad para elegir la propia existencia. Arteria pulmonar, vaso sanguíneo que lleva la sangre sucia a los pulmones para que sea limpiada en los alvéolos. Conflicto de desvalorización en una tonalidad de culpa y territorio. La función de la arteria pulmonar es llevar la sangre sucia, la suciedad familiar, a limpiar y depurar en los pulmones. Conflictos relacionados con no querer limpiar porquerías familiares, pretender esconderlas bajo la alfombra. Conflictos de culpa y conflictos territoriales. No quiero pagar la culpa de los míos. Conflicto de asfixia respecto a mis ascendentes. Mis ancestros me chupan el aire. Arteria renal. Vaso sanguíneo que lleva la sangre oxigenada a los riñones para la alimentación de su tejido. Conflicto de desvalorización en un contexto de líquidos. Pérdida de dinero, emociones, conflicto de desvalorización y o pérdida de territorio distal en una tonalidad de líquidos, o desmoronamiento de la existencia. Infarto renal derecho, historias de familia en una tonalidad de líquidos. Arterias, vasos sanguíneos encargados de transportar la sangre oxigenada por todo el cuerpo. La excepción es la arteria pulmonar que lleva sangre sucia a los pulmones para que sea limpiada. La función simbólicamente indica la salida de alguien del clan, sangre de la casa u hogar, corazón. Las arterias son consideradas masculinas, mientras que las venas se consideran femeninas. Una necrosis en las arterias sería una respuesta vivida en masculino, mientras que en las venas se considera que es una respuesta vivida en femenino. Las energías de la familia no pueden distribuirse armónicamente. Este es el conflicto. Conflictos con los desplazamientos y en relación a territorios distales. Tengo la energía, todo está listo, pero no paso a la acción. Conflicto de no poder dejar la casa, el corazón de la madre, salir del territorio. Arterias próximas a la tiroides, conflicto de pérdida de territorio ampliado, debo solucionarlo urgentemente. Por ejemplo, una mujer tiene miedo que otra le quite al hombre y se apresura a casarse para no perderlo. Arteriosclerosis. Pérdida de elasticidad y engrosamiento de las paredes arteriales por formación de placas de colesterol. La tendencia es que los vasos se vayan cerrando. Las arterias pierden flexibilidad,
hay que ser rectos y duros para poder llevar los alimentos a casa. El camino de distribución se endurece, se vuelve firme, se reafirma para que sea más fácil distribuir, aunque eso termine con el peligro de reventar el canal. Eso sería considerado el mal menor. No poder o no saber hacer la función de hombre. No llevo alimento a mi casa. No poder decir te quiero, dar amor o recibirlo. En los miembros inferiores, conflicto de no poder salir de casa, como la Cenicienta, o no poder ir más lejos en la conquista de territorios. Arteriosclerosis cerebral, no poder sacarse pensamientos de la cabeza, o ya no puedo conquistar nuevos territorios. Articulaciones. Unión entre dos o más huesos, o un hueso y un cartílago. Conflicto de movimiento y desvalorización respecto a la acción que realiza dicha articulación. Las articulaciones nos permiten mover las estructuras óseas y de sostén del organismo. Responden pues a los cambios de orientación en la vida y sus dificultades. Carencia de flexibilidad frente a las situaciones de la vida. Parte interna de la articulación, sentimiento de apertura contrariado. Me abro pero no me gusta. Parte externa de la articulación, sentimiento de introspección contrariado. Me gustaría abrirme pero me cierro. Artritis. Término general para designar la inflamación aguda y crónica de las articulaciones que produce dolor incluso estando en reposo. El sentido biológico es detener o frenar el movimiento de una articulación para que pueda ser regenerada más fuertemente. Mucha atención a las recaídas. Es probable que el dolor haga que entremos de nuevo en una desvalorización por el movimiento y volvamos a la fase activa del conflicto, eternizando la curación y produciendo crisis artríticas severas o artrosis. El conflicto es un gesto con tonalidad de culpa o gesto equivocado o impedido. Crítica hacia mí o hacia los demás. Las personas con enfermedades artríticas suelen ser muy críticas con ellas mismas y sobre todo con los demás y tienen una gran tendencia a fijarse en lo negativo. Son personas que no se sienten amadas. Sentimiento de culpabilidad, de dirección, suprarrenales. ¿Debo ir hacia mi madre o hacia mi pareja? De creencias familiares y de ovarios y testículos. Conflictos de tener o no algo bajo control con connotaciones sexuales. Conflicto con ira y rabia. Artrosis. Afección crónica de las articulaciones por desgaste del cartílago. Tejido amortiguador. A diferencia de la artritis, no presenta inflamación. El sentido biológico de esa articulación debe frenar su actividad o pararse de forma casi definitiva. El desgaste de los cartílagos y las articulaciones se produce cuando el movimiento ha sido demasiado forzado y refleja el mensaje de que no tenemos derecho o capacidad para seguir con ese movimiento. Conflicto de desvalorización profunda. No creerse merecedor de la vida que se tiene o se ha tenido. No hacerse cargo de las propias responsabilidades. Las artrosis son conflictos de desvalorización en el movimiento, por hacerlo, por no poder hacerlo y quererlo, que se van repitiendo y acumulando a lo largo del tiempo respecto al movimiento de la articulación afectada, su función y su simbolismo. Muchas veces el dolor no está en proporción con la afectación. Debemos estar alerta al mensaje del dolor para averiguar qué dolor emocional se esconde detrás. Finalmente, debemos buscar las creencias arraigadas, fidelidades, proyectos sentidos o transgeneracionales
que ayudan a mantener dicha desvalorización. Tendré que hacer esto toda mi vida. Buscar también los conflictos y sentido de las articulaciones afectadas.